Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Usted sí no oye, profe. La profesora de inglés no nos oía. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. ¿Cómo está? Buenos días, profe. Parece que no nos ¿Me escucha. escuchan bien? Sí, ¿Me escuchan bien, muchachos? sí, sí. Profe, ¿nos oye? ¿Profe? Parece que no nos oye. Buenos días, profe. Buenos El problema es que, es cierto lo que decía la profesora, parece que volvieron a estar malos estos auriculares. Apenitas se escucha un poquito. Ok, entonces sí, Bueno, no lo pensé que escucho era entonces. problema del A ver, internet. miren. El día de hoy, yo no lo escucho. Bueno, parece que están malos los auriculares, ¿verdad? Pero a ver, solamente entonces escúchenme. El día de hoy vamos a trabajar la situación que tiene que ver con la otra parte de geometría, lo que corresponde a ángulos, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito el concepto de lo que son ángulos, luego vamos a ver una clasificación según su medida, ¿verdad? Más adelante en otros grados después van a haber otros tipos de clasificaciones y vamos a ver una situación que es de medición y otra situación que es de construcción, ¿verdad? Entonces, fíjense en lo siguiente. En el caso de la agenda, voy a ponerle aquí ahorita la agenda. En el caso de la agenda, les voy a compartir aquí la agenda. Tenemos, fíjense bien, ángulos. Entonces, las actividades que salen propuestas ahí en el libro, esas las pueden trabajar luego en la tarde, ¿verdad? No hay problema, para que ahorita presten atención a la clase de hoy. Entonces, pasa lo siguiente. Primeramente vamos a ver la definición, ¿verdad? De forma geométrica. Luego vamos a ver una clasificación. Esta clasificación depende de la medida que tenga el ángulo, ¿verdad? Y si nos da tiempo, vamos a ver ese recurso de GeoGebra para que vean ustedes también cómo, digamos, pueden interactuar con la parte de los ángulos, ¿verdad? Entonces, veamos. Primeramente vamos a ver la definición. ¿Se ve bien la pizarra, muchachos? Sí. ¿Se ve bien ahí la pizarra? Sí. Ok, entonces fijémonos en Sí, lo siguiente. profe, sí. El contenido de hoy tiene que ver con la cuestión de ángulo. Entonces, lo primero, vamos a hacer la definición. Vamos a definir lo que es un ángulo, ¿verdad? Entonces, miren aquí. Veamos. Entonces, veamos aquí. Aquí tenemos lo que es un ángulo de forma gráfica y fíjense en algo. De manera geométrica se define que un ángulo es la unión de dos rayos. Entonces, ayer estábamos hablando que era un rayo. Recuerden que un rayo se desprendía del concepto de lo que era una recta. Entonces, aquí tenemos en esta figura, tenemos dos rayos. Miren, el rayo OA y el rayo OB. Entonces, al unir esos dos rayos, prácticamente, fíjense bien, coinciden en un mismo punto, ¿verdad? Este punto, para el ángulo, se conoce como vértice. Entonces, al unir los dos rayos, fíjense bien, recuerden algo que decíamos ayer. Tanto una recta como un rayo se extienden de forma infinita, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ángulo corresponde a la región que se forma cuando esos dos rayos se van extendiendo de forma infinita. Entonces, prácticamente también un ángulo es infinito, ¿verdad? Pero nosotros, yo sé que tal vez ustedes están acostumbrados a ver este arco, ¿verdad? Este arco que está aquí. Ese arco, más que todo, lo que se simboliza lo que es la medida, ¿verdad? Pero ustedes lo que tienen que ver es tratar de imaginar de que como estos dos rayos se extienden de forma infinita, también el ángulo se va extendiendo de forma infinita, porque el ángulo también es una región que va a ser como una especie de plano, ¿verdad? A ver, muchachos, ahí me están preguntando si se va a entregar. A ver, recuerden que eso no se entrega.
En el caso de la agenda, todo lo que está en la agenda que he dicho es para practicar. Al final de la agenda dice qué es lo evaluativo, ¿verdad? Recuerden que eso lo he repetido muchas veces. Lo que está ahí en el libro, todo eso es para practicar, ¿verdad? Al final de la agenda dice qué es lo que se va a evaluar, ¿ya? Por eso les digo, lean las orientaciones bien al final. A ver, entonces, al unir los dos rayos se forma el ángulo. Entonces, fíjense en esto. También un ángulo se puede nombrar utilizando letra griega, como habíamos dicho ayer con el caso de los planos. Ahora, cada uno de los rayos forma lo que se llama el lado para un ángulo, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos prácticamente de un ángulo. A ver, con el geométrico. Bueno, no sé, ahí me pregunta una niña, profe, en tercer grado no nos enseñaron, dice, lo que haríamos en el estudio geométrico. Bueno, eso era en tercer grado. A ver, fíjense bien, veamos lo siguiente. Un ángulo se puede nombrar, miren, usando esta simbología. Este no es el signo de menor ni mayor, ¿verdad? Este es un signo especial para ángulo, ¿verdad? El ángulo AOB. Entonces, fíjense bien cómo se está nombrando. Se nombra usando un punto de un rayo, el vértice y otro punto del otro rayo, A, O, B. O también se puede llamar B, O, A. Entonces, ¿qué es lo característica? ¿Cuál es la característica? Que siempre a la hora de nombrarlo, el vértice tiene que estar en el centro. Miren. Miren bien. A la hora de nombrar un ángulo, el vértice tiene que estar en el centro. Ya sea si lo nombran el ángulo AOB o el ángulo BOA. El centro tiene que estar destinado para el vértice. ¿Correcto? Ok. Luego, vamos a ver. Esta les dije que es la simbología para nombrarlo. Y esta es la simbología para escribir la medida. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre, pero si le escribimos antes una M, entonces ya significa medida del ángulo AOB. La medida del ángulo AOB. O también podemos simbolizarlo, al símbolo del ángulo le ponemos el arquito. Entonces, este arco ya nos va a significar la medida del ángulo AOB. O también el uso de la letra griega. El uso de la letra griega también simboliza la medida. Ahora, aquí la letra griega lleva un símbolo especial, porque fíjense bien, este símbolo especial, que está aquí arriba, se llama grado. Grado es la medida, la unidad de medida de un ángulo. Fíjense bien, los ángulos se pueden medir también, así como vimos lo de la masa, la longitud. que nos hicieron tercer Esos son grados, pero no son grados de temperatura, son grados de medición angular. En el sistema que se utiliza, los grados son prácticamente un sistema que divide la circunferencia completa en 360 partes, ¿verdad? Eso es lo que se llama el sistema sexagesimal, ¿verdad? Ese es el sistema que se utiliza para medir ángulos. Posteriormente, en otros grados, después ustedes van a ir viendo otros sistemas de medida. Hay un sistema radial, un sistema centesimal también. Pero en este caso, nosotros estamos trabajando con ángulos que se miden en grados. Ok, veamos la clasificación. Fíjense bien, esta clasificación también aparece en el libro. Ya ustedes tienen que ir leyendo un poquito la parte teórica, porque esa clasificación siempre es importante manejarlo. Entonces, la clasificación. Aquí dice según su medida, porque también los ángulos se pueden clasificar según las relaciones con otros, ¿verdad? Eso ya lo van a ver, yo creo, ya el próximo año. Entonces, fíjense bien. El primer ángulo, el primer tipo de ángulo, según su medida, es agudo. Un ángulo es agudo, fíjense bien, cuando su medida está entre 0 grados y 90 grados. Eso es agudo, cuando su medida está entre 0 grados y 90 grados. A ver, muchachos, ya vamos a eso. Ya les voy a enseñar una cuestión de medición, ¿verdad? Luego, el ángulo recto, fíjense bien, el ángulo recto es el ángulo que tiene una medida exacta de 90 grados, miren. Y en el caso del ángulo recto, fíjense bien que aquí tiene un arco, bueno, prácticamente un símbolo gráfico diferente. Es como que estuviésemos haciendo un pequeño cuadrito, miren. Entonces, este pequeño cuadrito prácticamente significa que ese ángulo mide exactamente 90 grados. En el caso del obtuso, el ángulo obtuso es aquel que tiene una medida entre 90 grados y 180 grados, ¿verdad? La medida tiene que estar ahí para que sea obtuso. En el caso del ángulo llano,
El ángulo llano es aquel ángulo que tiene una medida exacta de 180 grados, ¿verdad? Aquí después hay un ángulo cóncavo. En el libro yo creo que le llaman entrante, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Cóncavo es cuando el ángulo tiene una medida entre 180 grados y 360 grados, ¿verdad? Y el último, que acá se llama ángulo completo, cuando tiene una medida exacta de 360 grados. En el libro yo creo que le llaman perigonal, ¿verdad? A ver, profe, ¿se le puede poner diferentes letras? Sí, letra griega. Yo ahí le puse esa alfa, ¿verdad? Pero ustedes le pueden poner otra letra. ¿Verdad? Yo solamente ahorita para definir la clasificación. Ok. Eso, muchachos, todas estas cuestioncitas son cuestiones teóricas que ustedes las tienen que manejar muy bien. ¿Verdad? Ahora, ahí me preguntaba una niña cómo vamos a hacer para medirlo. Entonces, fíjense bien. Aquí traje esto. Este es un instrumento geométrico que se conoce como transportador. Yo no sé si el año pasado lo utilizaron, ¿verdad? Pero de todas maneras yo les voy a describir cómo va a ser el proceso para medirlo, ¿verdad? A ver, es necesario que sea en letra griega. Eso es opcional, ya les dije. También lo puedes nombrar con puntos, ¿verdad? A ver, en el transportador, generalmente, fíjense bien, hay dos líneas de lectura, ¿verdad? Hay una que va de 0 a 180 o de 0 a 180 en ambos sentidos, porque a veces depende del sentido en que estemos leyendo el ángulo o dependiendo del sentido al cual está orientado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Fíjense bien, tenemos que hacer acá todo transportador, ¿verdad? Todo transportador tiene un centro. Aquí miren, esa abertura que tiene ahí es para el centro. Entonces, ¿la ven bien ahí? Ahora sí. Entonces, Sí. esta abertura es para el centro. Este centro que está acá tiene que coincidir con el vértice. Miren, recuerden que aquí hablábamos. El ángulo tiene un vértice. Entonces, este vértice que está acá tiene que coincidir con el centro que está acá, ¿verdad? Para que nosotros podamos rotarlo así y medir el ángulo correspondiente. Entonces, cuando nosotros vayamos a comenzar a leer una medida de un ángulo, siempre tenemos que comenzar en la medición de 0. 0 grados. Miren, siempre tenemos que comenzar en la medición de 0 grados. Si el ángulo está orientado hacia la derecha, entonces comenzamos a leerlo de derecha hacia izquierda. Si está orientado hacia la izquierda, comenzamos a leerlo de izquierda a derecha. Por eso están los dobles sentidos de lectura, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para el caso de medición, ¿verdad? Entonces, también existen transportadores que son de 360 grados. Este es de 180 grados, miren, porque va desde 0 hasta 180. Hay transportadores que son de 360. La ventaja con los transportadores de 360, que cuando el ángulo, por ejemplo, es obtuso, cuando es cóncavo, cuando es más de 180, tenemos que dividirlo en dos partes, ¿verdad? Y en el caso de uno de 360 nos da la medición de forma directa. Bueno, vamos a ver ahí ahorita dos ejemplos, ¿verdad? Y fíjense en lo siguiente. Vamos a ver ahorita dos ejemplos. Entonces, la primera situación que vamos a trabajar es una situación de medición. Y para eso, para la niña que estaba preguntando ahí, la medición, en el caso de nosotros, la vamos a hacer ahorita usando el transportador, ¿verdad? Entonces, fíjense en esto. Espérenme, estoy acomodando aquí para que me dé el cablecito, extenderlo. Entonces, fíjense bien. Aquí tengo construido dos ángulos, ¿verdad? Miren, aquí está uno, aquí está otro. Entonces, ahorita me pide que aproxime su medida. Miren, algo importante. En el caso de los transportadores solo tienen exactitud hasta 1 grado. Miren, o sea que si aquí yo quiero aproximar centésimas de grado, está difícil. O si quiero aproximar décimas de grado, también está difícil. La exactitud más, digamos, próxima sería 1 grado, porque eso es lo que tenemos. Muchachos, yo les voy a mandar la foto como el día de ayer, ¿verdad? No se preocupen, ¿ah? Para que no se estén atrasando en ver la explicación. Entonces, vamos a medir el que está aquí. Recuerden que aquí decíamos, todo ángulo tiene un vértice. Aquí, miren, aquí está el vértice. El vértice es el punto donde se unen los dos rayos, ¿verdad? A ver, dice, profe, ayer no nos llegó, dice. Bueno, yo lo mandé a los profesores guía. Yo no sé si los profesores guía la mandaron, ¿verdad? A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense en esto. Les decía, el transportador tiene un centro. Miren, este centro lo vamos a hacer coincidir con el vértice.
Y donde esté el cero, tiene que coincidir con la dirección de un rayo. Miren, prácticamente el centro con el vértice y en la marca de 0 que coincida con un rayo. Entonces, aquí lo voy a hacer directamente, miren. Entonces, esta es medición, solamente voy a leer la medida. Ubico acá el centro, pongo acá la medida en 0, miren. Recuerden que tiene que estar, este rayo tiene que estar alineado con la marca de 0. Entonces, al estar alineado con la marca de 0, comenzamos la lectura hacia donde está el otro rayo. Entonces, aquí comenzamos 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, este 50, llegamos a 50 y después tenemos que aproximar las rayitas individuales. 1, 2, 3, 4. 4, ¿ya? Entonces, prácticamente la abertura para ese ángulo correspondería en este caso, fíjense bien, hago un pequeño arco. Le pongo una flechita para indicar en qué sentido lo leí, ¿verdad? Y en este caso, la medida resultó de 54 grados. Recuerden algo importante. Los ángulos los estamos midiendo en grados y por eso yo le pongo este signo. Este signo es el signo de grado. Si alguien lo pone así, está malo, ¿verdad? Porque ahí solamente hay un número natural, 54. Tiene que ponerle el símbolo que corresponde a grado, ¿correcto? Esa es una medición, ¿verdad? Ahora, fíjense en lo siguiente. Vuelvo a repetirlo. Profe. El centro del transportador, todo transportador tiene un centro, ¿verdad? Marcelo, no te oye, tiene un problema. Es Los prácticamente micrófonos. como que tengamos una semicircunferencia, ¿verdad? Entonces, todo transportador tiene un centro. Este centro tiene que coincidir con el vértice, ¿verdad? Y la marca de 0, ya sea la de la izquierda o la de la derecha, tiene que coincidir, estar alineada con un rayo. Y después nos tenemos que mover hacia el otro rayo. Muchachos, recuerden que les dije que no lo escucho, está malo el audífono de esta cuestión, ¿verdad? No sé si, por eso, si tienen una pregunta, escríbanlo ahí en el chat, no importa, ahí les contesto. ¿Verdad? Pero está malo el audífono no lo escucho, ¿verdad? A ver, entonces, vamos a ver la otra situación. Miren bien, aquí hay otra situación de medición, ¿verdad? Medición, entonces, fíjense bien, aquí tenemos el vértice. Entonces, dice que tiene usted grande. ¿Esto qué tiene? Esto es para pizarra, por eso es así grande, ¿verdad? Lo que ustedes no se van a comprar uno de estos para el cuaderno, ustedes se van a comprar uno de los tuchos geométricos pequeños, ¿verdad? A usted le dio 1,54 y 54. 60. Ah, muchacho, estamos midiendo dibujos distintos. Yo estoy midiendo exactamente el dibujo que está en la pizarra. Vos estás midiendo el dibujo que hiciste en tu cuaderno. No te puede dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo solamente estoy haciendo el ejemplo de la medición, ¿verdad? A ver, vamos al siguiente. El mío no tiene... Miren, muchachos, recuerden que hay distintos modelos de transportador. No todos los transportadores son iguales, pero tienen la misma función, ¿verdad? Eso sí, esa función no va a cambiar. Entonces, a ver, fíjense bien. La marca de 0, perdón, la marca del centro en el vértice. Miren, en el vértice. El 0, ya les dije, tiene que coincidir con un rayo, ¿verdad? Y luego de ahí, fíjense bien, en este caso, este ángulo supera los 180. Como yo tengo un transportador de 180, entonces yo voy a medir primero los primeros 180. Miren, 180 hasta aquí. Entonces, hasta ahí, yo voy a marcar un puntito. Miren, aquí está el puntito. Hasta aquí marqué un puntito. ¿Ya? Entonces, como yo no tengo un transportador de 360, yo lo tengo que medir en dos partes. Ya medí la primera parte, que son 180. Y ahora, vuelvo a hacer lo mismo. El centro aquí. Y alineo la marca de 0 con el otro rayo. Miren. Y voy a medirlo en sentido contrario. Voy a irlo midiendo. Entonces, al medirlo, voy acá y voy a contar 10, 20, 30 y 1. Miren. Entonces, aquí, fíjense bien. Como este ángulo era prácticamente un ángulo que supera los 180, lo tuve que medir en dos partes. ¿Ya?
si ustedes tienen un ángulo de 180 y tienen que medir un ángulo de este tipo, este ángulo es cóncavo, o sea, entrante, que lleva más de 180 grados. Entonces, lo tienen que medir en dos partes. La primera parte fue 180 y la segunda parte fue 31. Significa que la medida completa de ese ángulo, ¿de cuánto es? Tendría que ser la suma. 180 más 31. Ajá, correcto. 211. 211 grados. Recuerden, 211 grados. Listo. ¿Saben cómo poner el grado? Con el teclado de la computadora. Ah, ahí está, una niña lo puso. Ok, muy bien. Ok, fíjense bien. Para poner... Bueno, si tienen un teclado numérico en su computadora, pueden marcar esto. Miren, Alt, la tecla Alt, y le tocan 248. De un solo, 248. La tecla Alt, 248. Así, 248. Mantienen presionada la tecla Alt en el teclado de la computadora y escriben 248. ¿Verdad? Así van a escribir. Hay muchos códigos Alt que te dan símbolos. ¿Verdad? A ver, entonces, ya tenemos ahí, muchachos, una situación de medición. Miren bien. Ahora vamos a hacer, a ver, dejen de estar escribiendo. Vamos a ver ahora una situación de construcción. Miren, acuérdense, medición es solamente medir directamente en un dibujo. En la construcción hay que realizar el dibujo dada la medida. Aquí dice que tenemos que construir un ángulo, miren, que mida 80 grados, perdón, 84 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Ok, vamos a trazar un rayo. Miren, yo recomiendo que siempre comiencen con un rayo horizontal. Bueno, puede ser de cualquier inclinación, pero yo lo recomiendo que hagamos uno. Voy a agacharme aquí. Fíjense bien, que sea horizontal. Miren, procurar que sea horizontal. Listo. Entonces, aquí está el vértice y aquí está el rayo. Miren, tengo un rayo horizontal, ¿correcto? Entonces, luego, como dice que tiene que medir 84 grados, entonces, ahora lo que voy a hacer es esto. Con el transportador, ya saben ustedes, el centro del transportador tiene que ir en el vértice. Entonces, voy a poner el centro del transportador en el vértice, miren, y luego la marca de 0 tengo que alinearla con el rayo, que quede la marca de 0 y el rayo alineaditos. Cuando ya están alineaditos, entonces comienzo a hacer la lectura, en este caso, desde donde comienza el 0, ¿sí? Miren, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, pero es 84, entonces, aquí en 80, después cuento 4 rayitas más. 1, 2, 3, 4. Aquí. Marco un puntito. Ahí, miren. Marqué un puntito aquí. Entonces, en ese puntito, donde marqué ese puntito, ahora en ese puntito voy a pasar un rayo, otro rayo. Miren. Pero el otro rayo, ya saben que va a comenzar en el mismo vértice. Miren. Va a comenzar en el mismo vértice. Miren. Y tiene que pasar por el puntito que yo marqué. Miren. Entonces, en el mismo vértice y en el puntito donde yo marqué. Trazo el otro rayo. Entonces, ahí, fíjense bien, bueno, lo hice muy grande aquí. Tenemos el otro rayo. Entonces, ya prácticamente este ángulo que se va a formar aquí va a tener la medida de 84 grados, porque eso es lo que me pedía. Que tuviese una medida, miren bien, lo medí de aquí para acá. 84 grados. ¿Ya? Ustedes se pueden poner a practicar eso. ¿Correcto? Ok. Pregunta en eso, muchachos. Quiero mostrarle ahora, a ver, ya saben, no se preocupen, yo les voy a mandar la foto después. Quiero mostrarles lo siguiente. En la guía, perdón, en la agenda, voy a volverle a compartir la agenda. Aquí en la agenda hay un link, dice clasificación. Entonces, ese link está en cuestión de GeoGebra. Ayer les mostré un poquito cómo funciona lo de GeoGebra, ¿verdad? Vamos a darle clic ahí.
Vamos a darle clic ahí para abrirlo. Espérenme, ya lo voy a abrir. Entonces, les voy a compartir el link abierto, que es una clasificación. ¿Lo ven ahí? Bueno, pónganme sí, por lo menos en el chat para saber que lo están viendo. ¿Verdad? Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí hay una clasificación. Miren, lo mismo que habíamos hablado. Un ángulo es la abertura formada por dos rayos que parten de un punto común llamado vértice. Esa es la definición, ¿verdad? Entonces, ok, ahora fíjense bien. Más abajo. Bueno, ahí después dice otra clasificación, pero esa no la estamos viendo todavía. Nosotros solo estamos viendo la clasificación según la medida. Entonces, aquí hay una gráfica. Por ejemplo, aquí aparece el nombre. Miren, ángulo cóncavo, dice. Entonces, yo lo que hago, voy desplazando esta barra. Lo voy a ver aquí. Ahí está en ángulo de 360. Entonces, ¿cómo dice? Ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta es lo que se llama el ángulo completo o el ángulo perigonal, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir variando esto. Miren, lo voy moviendo hacia la izquierda, disminuyendo la medida. Entonces, miren bien cómo va cambiando. Miren, ahorita es cóncavo, dice la clasificación, porque está entre 180 y 360. Es cóncavo. Miren cómo va cambiando. Cuando me voy acercando a 180, miren bien, cuando me voy acercando, lo voy a poner en 180. Ahí está. Exactamente 180. Miren cómo se llama. Ángulo llano. ¿Ya? Cuando estamos en exactamente 180. Entonces, cuando ya lo voy disminuyendo, ya saben que aquí está. Aquí está el nombre. Está más arriba. Lo voy a poner aquí maximizado. Aquí está el nombre. Miren. Ángulo obtuso. Cuando ya está entre 90 y 180. ¿Verdad? Sí. Ahí me pregunta un niño, profesor, ¿podemos hacer grados de 720? Correcto. Sí se puede. Hacer 720 es como hacer 2 vueltas. Pero eso no lo estamos estudiando. Ahorita estamos estudiando grados que son menores a 360, ¿verdad? A ver, ahí está el ángulo obtuso. Miren cómo va cambiando. Voy a ponerlo exactamente en 90. Voy a ponerlo exactamente en 90. Miren, voy a ponerlo en 90. Vamos a ver. Es que ahí está. Miren, exactamente en 90, ahí está el nombre. Se llama ángulo recto. Y cuando mide menos de 90, miren, ahí está el nombre. Ángulo agudo. Eso era para enseñarles más que todo cómo van una pequeña, digamos, actividad dinámica para que vean la clasificación. Ahora les voy a compartir otra cosa. En la misma agenda, más abajito, miren, hay una hoja dinámica, como la ficha interactiva que les compartí la vez pasada. Ahí acuérdense que dice también que ustedes van a realizar las actividades de la página 123 y 125. Bueno, a ver, voy a abrir la hojita rápido así. Me imagino que no se las... Voy a volverla a presentar. ¿Ven la hoja ahí? Miren. Aquí dice, identifica el tipo de ángulo del que se trate. Entonces aquí está un ángulo de 13. Entonces yo voy a escribir cómo se llama ese ángulo de 13. Miren, ¿cómo se clasifica? Un ángulo de 13. Agudo. Entonces le ponemos agudo. El de 77, ¿cómo se clasifica? Agudo. Entonces ahí lo van rellenando. Aquí lo que van a hacer es ustedes medir. Pueden hacer algo, muchachos. Para medir, si ustedes tienen un transportador, peguen el transportador en la pantalla. Se puede. Peguen el transportador en la pantalla y miden el ángulo, así como hicimos ahorita el ejemplo de medición. Y ponen la medida aproximada. Después aquí dice, indica cada tipo de ángulo según cada letra. Entonces, aquí hay un triángulo. Entonces, miren bien. Dentro del triángulo ustedes también pueden medir los ángulos. Estos de aquí, no me fijé. Estos de aquí ya son otra clasificación, ¿verdad? Ahí dice ángulos consecutivos. Esa es otra clasificación. Ya eso no hay necesidad de hacerlo. Pero ya los primeros sí pueden practicarlo. Bueno, ok. Entonces, nos vemos hasta el día de mañana. Mañana vamos a trabajar las cuestiones que tienen que ver con triángulos, ¿verdad? La clasificación que tiene que ver con triángulos. Adiós. Nos vemos entonces, muchachos. Que no se les olvide que el profe no nos puede escuchar. No nos puede escuchar. No nos puede Mañana les voy a comentar escuchar. un poquito sobre lo de la actividad evaluativa que vamos a Que hacer no se le la otra semana, escuche. ¿verdad? Profe. Tengan excelente Adiós. día, cuídense todos. El profe no nos escucha. ¿Qué pasó? Como voy a ir